Ya, ya hemos visto el tema de las fuentes primarias de energía. Espero que hayan investigado algo sobre eso, sobre todo las cifras actuales o lo más actuales que tenemos a nivel mundial y si es posible a nivel de Venezuela, que también aparece en las fuentes de información que yo les envié, ¿no? Eh, Hemos visto las fuentes primarias. Hemos visto los procesos, o por lo menos los procesos principales de conversión de energía, sobre todo dirigidos a la producción de energía eléctrica, ¿no? Aunque ya hemos hablado de que hay muchos procesos de conversión de energía para otros usos, para el uso para la producción de calor, para la producción de frío, sobre los procesos de absorción que utilizan calor para generar el proceso termodinámico para producir frío, ¿no? Como ustedes saben, lo que es sistemas de refrigeración, aire acondicionado, utilizan algunos procesos, utilizan calor a través del proceso de absorción para la producción de frío. Pero nuestra materia se va a enfocar mucho más en los procesos de conversión de energía para la producción de energía eléctrica. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar hoy lo que tiene que ver con los sistemas eléctricos. Sistemas eléctricos. Un sistema eléctrico está compuesto por diferentes procesos que, que van desde la generación de la energía que se va a generar en las plantas de generación. Y como hemos visto, las plantas de generación pueden ser con base a los procesos de conversión de energía de la forma convencional o a través de lo que ya hemos visto que son las fuentes renovables de energía. En todo caso, el primer proceso es la generación, una planta de generación. Aquí podemos ver un, un dibujo muy sencillo, pero que ilustra de manera general lo que es un sistema eléctrico conformado por varios procesos de servicio para llevar la energía eléctrica a los usuarios, diferentes tipos de usuarios, que pueden ser residenciales, pueden ser comerciales, pueden ser industriales, pueden ser de uso público, de uso oficial, etcétera. Y por supuesto, cada uno de ellos tiene una característica diferente que lo vamos a ver más adelante como tiene que ver con la demanda, ¿no? Los estudios de demanda. Entonces, un proceso de generación y de servicio eléctrico estructurado bajo un sistema eléctrico de potencia se puede ver como lo ven acá en este gráfico, desde la planta de generación, como ya lo dijo, puede ser una planta termoeléctrica a base de turbinas a vapor, puede ser una planta eléctrica a base de turbinas a gas, puede ser una planta hidroeléctrica que utilice el agua, ustedes saben, como potencial, puede ser un parque eólico conectado al sistema, por supuesto, al sistema eléctrico, a las redes de transmisión, puede ser un parque solar, una granja solar conectada también al sistema eléctrico, puede ser una planta que utilice la geotermia, el vapor del magma para la producción de energía eléctrica, puede ser maremotriz, puede ser otro tipo, puede ser una planta nuclear, ¿verdad? Conectada al sistema.
Entonces, el sistema eléctrico, el primer proceso es la generación, que entonces va a estar conectada a la red de transmisión o lo que llaman líneas de alta tensión. Como ya lo hemos dicho en anteriores oportunidades, la gran transmisión, los grandes bloques de energía se transmiten a través de líneas de transmisión, pero de muy alto voltaje. Como ejemplo, en Venezuela, los mayores niveles de tensión o de voltaje se transmiten en las plantas hidroeléctricas que tenemos en Guayana, que estamos hablando de Guri, ¿no? Guri, Macagua. Se transmiten hacia el centro y occidente del país a través de grandes líneas de transmisión con un voltaje a nivel de 765.000 voltios. O sea, 765 kilovoltios. ¿Ok? Lo que llamamos en el argot, en el lenguaje de los sistemas eléctricos, 765 kV, kilovoltios. Entonces, el segundo proceso de un sistema eléctrico es la transmisión. De la planta de generación se transmiten grandes bloques de energía a nivel de transmisión. Luego, en las subestaciones eléctricas se transforma el voltaje o se disminuyen los niveles del voltaje para una distribución mayor a las diferentes regiones. Y es lo que se llama sistemas de subtransmisión, dependiendo de los niveles de voltaje. Ya lo vamos a ver más adelante, los diferentes niveles de voltaje que existen. Y luego, a nivel ya de distribución, ya a muy bajo voltaje, se distribuye a los diferentes usuarios, como pueden ser, como ya lo dije, residenciales, oficiales, etcétera, que ya se transmite en tensiones que están por el orden entre 5 kV y 34,5 kV, o sea, kilovoltios. Y a nivel ya del usuario final, en el caso de Venezuela, el usuario final, por ejemplo, el usuario residencial, recibe los niveles de voltaje, ustedes saben, 110, 120 voltios, ¿no? Ese es el nivel que se recibe en los usuarios. Que por supuesto, dependiendo de cuántas fases reciba el usuario, puede ser un servicio monofásico, bifásico o trifásico, sobre todo trifásico en los usuarios que usan maquinaria, que son comercios, industrias, en algunos casos. Y dependiendo también de la potencia y de la capacidad que cada usuario necesite para abastecer el servicio. Entonces, básicamente, existen 4 procesos importantes: la generación, la transmisión, la subtransmisión y la distribución. 4 procesos que conforman un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico conformado de esa manera. Ahora bien, los sistemas eléctricos en cualquier país, en cualquier localidad, en cualquier región, ha tenido siempre un proceso de crecimiento. Ustedes saben que a partir del descubrimiento de la energía eléctrica, que data del siglo antepasado, ¿no? Y comenzaron los científicos y grandes inventores de la época, desde Benjamin Franklin, que descubrió la electricidad allá en los años de 1800 y a comienzos del siglo antepasado, ha habido todo un desarrollo y descubrimientos que han permitido desarrollar el uso de la electricidad
para mover los diferentes procesos. En el siglo antepasado y comienzos del siglo pasado, el uso de la electricidad era muy bajo y por supuesto se usaba más que todo para alumbrado con varios desarrollos desde las lámparas de Edison, de Thomas Edison, hasta lo que podemos tener hoy en luminaria con el sistema LED. Ha pasado mucho tiempo para ese desarrollo. Lo que quiero decir con esto es que desde que se descubrió la electricidad hasta nuestros días, el incremento en el uso de la electricidad para mover los diferentes procesos de industriales, incluso domésticos, ha sido bastante extenso. Tanto es así que ustedes pueden investigar por las redes que para los próximos años el uso de la electricidad se va a incrementar para la mayor parte de los usos de los servicios, no solo domésticos, sino industriales, por el aumento de la tecnología, por las diferentes formas de vida, incluso del ser humano, el desarrollo y la complejidad que hasta ahora se ha incorporado en la sociedad, el automatismo, la robótica, todo requiere electricidad. Ustedes se dan cuenta que todo requiere electricidad. Ya ustedes han visto por las redes que incluso el sistema de transporte ya va a tener en los próximos años un uso masivo y un incremento fuerte en el uso de la electricidad para los sistemas de transporte. Entonces ya prácticamente el 60% del uso de los servicios va a ser a través de la electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de generación y de producción de energía eléctrica, se va a incrementar no solo lo que tiene que ver la transición energética hacia las energías renovables, sino el incremento en las actividades de generación de energía eléctrica centralizada o descentralizada con el uso de las energías renovables. Entonces, los sistemas eléctricos van a tener cada vez más estructuras complejas eh, que van a depender en muchos casos no solo del aspecto técnico, de la selección del sistema más adecuado para la producción de electricidad, sino también de los costos de producción. Eh, para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en estos días en Europa, sobre todo en los países que importan energía, o sea, importan petróleo, gas, carbón, etcétera, etcétera, el aumento de la tarifa eléctrica, ¿no? El aumento de la tarifa eléctrica ha sido bárbaro. Entonces, el aspecto económico para la producción de energía eléctrica a través del sistema eléctrico es un factor preponderante, es un factor principal a la hora de estimar y de definir el sistema de producción más adecuado, que eso lo vamos a ver en el último tema de la cátedra, el tema 6. Las interconexiones al comienzo de la era eléctrica, en el siglo, como lo mencioné, en el siglo antepasado, el siglo pasado, comienzo del siglo pasado, las iniciativas de producir energía se desarrollaban de forma aislada, ¿no? De forma aislada. Los descubridores de la electricidad empezaron a
a construir máquinas a vapor, pequeñas centrales hidroeléctricas usando el uso de la electricidad con el agua, y el abastecimiento de electricidad era local y solo para alumbrado público. Por ejemplo, en la historia de Venezuela, yo siempre pongo ejemplo Venezuela. En la historia de Venezuela, la primera, la primera planta de generación eléctrica fue unas plantas a vapor con el, el sistema conocido de desplazamiento positivo, ¿no? Con pistones, con el mismo principio de la locomotora, ¿no? Máquinas a vapor utilizando el vapor como fuerza, utilizando carbón, utilizando petróleo, petróleo crudo, y produciendo vapor y moviendo el émbolo con el principio de la locomotora, y ese émbolo movía un generador eléctrico que ya para la época se habían inventado los primeros modelos de generadores con muy baja eficiencia, por supuesto, pero ya comenzaban a generar energía eléctrica en esa época. Y la primera planta hidroeléctrica que se construyó, yo diría que en Sudamérica, fue en Venezuela en el año de 1897, y fue construida en Caracas, en el sector del Encantado. Eso es ya la salida de Petare, vía los valles del Tuy. Allí en el Encantado se construyó la primera planta hidroeléctrica utilizando el recurso hídrico del río Guaire. Esas ruinas de esa planta todavía están allí, y alguno que quiera visitar por allá puede hacerlo. Hay excursiones hacia allá. Y fue la primera planta que generaba 400 kilovatios. 400 kilovatios. Y en ese momento se acababa de descubrir en Inglaterra, los científicos de la época acababan de descubrir la forma de transmitir energía eléctrica a grandes distancias. Imagínense, para esa época las grandes distancias eran desde Petare hasta la Candelaria, que era la frontera de Caracas en el año, a finales del siglo antepasado, ¿no? Los años de 1800 y pico, 1900. Y y se utilizaba la iluminación para alumbrar la Plaza Bolívar, nada más para alumbrado público. Todavía no comenzaba el uso de la electricidad para los tranvías, para el transporte, porque estaba en la época. Entonces, claro, todas las iniciativas, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, fueron iniciativas que fueron locales. Entonces la generación de energía fue desarrollándose para dar entonces servicio no solo para alumbrado público, luego para transporte, luego para otros usos, luego para maquinaria, pero era local, era local. En la medida que fue pasando el tiempo, y fue desarrollándose la tecnología, ya los sistemas locales de generación y transmisión local, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, vuelvo a poner el caso de Venezuela, hubo iniciativas en Caracas, donde estaban servicio nada más a Caracas. Luego en Valencia hubo otra iniciativa dándole electricidad al casco central de Valencia. Luego en Maracaibo, por ejemplo, pero Maracaibo, Valencia y Caracas no estaban interconectadas todavía, ¿eh?
O sea, todavía no se habla de un sistema eléctrico como tal. Como lo ven aquí en la figura, un sistema eléctrico hoy por hoy ya está conectado la generación, la transmisión, la subtransmisión y la distribución, pero conectada a nivel nacional. En la medida que fue pasando el tiempo, ya hubo necesidad de interconectar las diferentes ciudades a través de líneas de transmisión o líneas de subtransmisión, dependiendo del nivel de voltaje, para poder garantizar incluso una redundancia o un aseguramiento, una confiabilidad del servicio en caso de que fallen algunas unidades de generación o de transmisión para abastecer un servicio sobre todo la confiabilidad del servicio. Entonces, el sistema de generación es la parte principal de un sistema de potencia y esta se encarga de entregar la energía eléctrica a todo el sistema. Y cada uno de esas plantas de generación ubicadas en un sistema eléctrico a lo largo y ancho de un territorio va a abastecer lo que es la generación a ese sistema. Por supuesto, cada generación va a depender, o cada sistema de generación va a depender de la disponibilidad de la fuente primaria de energía en cada zona. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos una gran fuente de recursos hidroeléctricos allá en Guayana y por supuesto se ubicó la central de generación allá en Guayana. En el caso de alguna zona en el mundo donde hay un recurso eólico de viento importante, como son algunas zonas de Europa, del norte de Europa, como Alemania, por ejemplo, que hay un recurso de viento bastante importante, se ubican en ese sitio las plantas o los parques eólicos o las granjas eólicas, ¿eh?, para producir electricidad y ser conectada al sistema. En el caso de las plantas a vapor, las plantas termoeléctricas a vapor, que requieren suficiente agua para su proceso. Como saben, el vapor requiere agua como fluido de trabajo y para el enfriamiento en el condensador, esas plantas tienen que estar ubicadas principalmente a orillas del mar o a orillas de grandes ríos caudalosos con suficiente agua para el enfriamiento y el uso del agua de proceso. Entonces, dependiendo de ese tipo de condición, la ubicación de las plantas también tienen un papel importante, ¿no? Y por supuesto también la disponibilidad del recurso del combustible en el caso de las plantas termoeléctricas que requieren tener el combustible, digamos, de la mano a flor de piel, ¿no? Los sistemas eléctricos, entonces, ya un sistema eléctrico conformado en cualquier país, tiene diferentes tipos de plantas. Como lo hemos mencionado, en el caso de países que tienen el recurso hídrico, tienen plantas hidroeléctricas. En el caso de países que tienen combustible, utilizan plantas termoeléctricas de gran capacidad, plantas a vapor, plantas nucleares. Y por supuesto, cada una de estas plantas tienen un fin principal o un objetivo principal para abastecer la electricidad y conformar un sistema eléctrico que abastezca de electricidad de manera confiable en cantidad. Cuando se habla de cantidad, estamos hablando de la potencia necesaria que requiere una demanda de una población, y de calidad. Calidad quiere decir que el sistema eléctrico tiene que ser lo suficientemente confiable para no interrumpir el servicio
a los usuarios. Y para eso requiere entonces de estudios, requiere que el sistema esté suficientemente integrado o interconectado para que de fallar una máquina en una planta, porque las máquinas siempre están sujetas a una falla y a entonces dejar de prestar el servicio, entonces las otras unidades deben abastecer esa demanda. Por eso es que la interconexión de un sistema eléctrico es de suma importancia. Y por supuesto, los niveles de interconexión van a depender de la inversión. Y si dependen de la inversión, entonces hay que confrontar siempre dos elementos importantes a la hora de la decisión de instalar un sistema eléctrico, que es la parte técnica y la parte económica, porque la parte económica va entonces a influir sobre la tarifa que debe pagar el usuario para abastecerse de este servicio eléctrico. Entonces, un sistema eléctrico normalmente está conformado por diferentes, en la parte de generación, por diferentes tipos de centrales o de plantas de generación de energía eléctrica. Lo que llaman generación base, generación punta, generación eléctrica de reserva, generación eléctrica de emergencia, y hay un tipo de centrales, en el caso de la hidroelectricidad, que se llama centrales de acumulación, que no la utilizamos en Venezuela, pero sí en algunos sitios de Europa, que utilizan centrales de bombeo, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos centrales hidroeléctricas. Por ahora nos vamos a enfocar en lo que es un sistema eléctrico, lo que es lo que es la demanda eléctrica que se determina para un sistema eléctrico, que hay que determinar para desarrollar o diseñar un sistema eléctrico para abastecer una localidad, una población, incluso un país entero. Si hay alguna pregunta hasta ahora, por favor, me la pueden hacer. Entonces, bueno, como les decía, existen diferentes tipos de centrales de producción de energía eléctrica. La generación térmica, que la generación térmica ya la vimos en los procesos, ¿verdad? De manera general, centrales de generación con turbinas a gas, centrales de generación con plantas a vapor. Estas son las centrales térmicas, incluyendo las centrales termoeléctricas de baja capacidad que utilizan motores diésel para la producción de energía eléctrica. Aquí en Venezuela hay muy pocas localidades en el país que están muy lejos de los centros de distribución, de transmisión eléctrica, y que son poblaciones aisladas que requieren energía eléctrica y por lo tanto utilizan plantas con motores diésel para abastecer el servicio eléctrico. Tal es el caso de algunas poblaciones en Portuguesa, en Barinas, sobre todo, que son poblaciones con amplio desarrollo agrícola y pecuario, como son Arismendi, El Baúl, entre otras zonas. Y por supuesto, poblaciones aisladas que están en el Amazonas, como puede ser San Carlos de Río Negro, Marapiare, y otras zonas que están aisladas, utilizan plantas de generación con motores diésel para abastecer el servicio eléctrico. En realidad, son muy pocas en Venezuela los sitios que utilizan motores diésel y todas ellas son plantas de generación termoeléctrica. La generación hidroeléctrica con plantas de generación que utilizan el agua, la generación nuclear, que utilizan el uranio como
como fuente de energía primaria, y estas son, digamos, las plantas de generación que llamamos nosotros convencionales o clásicas, ¿no? Y las otras fuentes o las otras formas o los otros tipos de plantas de generación, como son la generación maremotriz, solar, geotérmica, eólica, magneto hidrodinámico, que también esa es una de los desarrollos que hasta ahora no se usa, digamos, de forma comercial, están todavía en proceso de investigación, y también la generación eléctrica a través de la biomasa, que la biomasa no es otra cosa que el uso del combustible proveniente de los residuos agrícolas y pecuarios y también los desechos sólidos urbanos que convierten esta materia en combustible, y el combustible es usado en plantas termoeléctricas convencionales como motores diésel o plantas a vapor. Aquí en Venezuela hay una central azucarera en Barinas, bastante grande, que utiliza los desechos del bagazo de caña, producto de los procesos de producción de azúcar. Se genera mucho desecho de bagazo de caña, y este bagazo de caña no se desecha, sino se utiliza en unas plantas, en unas calderas especiales, y queman el bagazo de caña con algún componente de diésel, combinado con algo de diésel, pero se utiliza el bagazo de caña para la generación de calor en una planta de vapor para la producción de energía eléctrica en un proceso Rankine convencional. Ese es un ejemplo de la biomasa. Y la biomasa también hay, por ejemplo, en la ciudad, en la capital, Santiago de Chile, el sistema, el proceso de tratamiento de los desechos sólidos o la disposición final de los desechos sólidos en la ciudad de Santiago, en Chile, al norte utiliza un relleno sanitario y al sur utiliza otro relleno sanitario, y en cada relleno sanitario que se va acumulando la materia, los desechos sólidos, con el tiempo van produciendo gas metano por la fermentación anaeróbica, y este gas metano se utiliza en unos motores diésel para producir 20 megavatios al norte de Chile y 20 megavatios al sur de Chile. Eso es lo que llaman generación eléctrica con biomasa. Pueden investigarlo también por las redes, por internet, que hay bastante información. Y todas estas energías, o todas estas formas de generar energía eléctrica, las llamamos nosotros energías alternativas o energías renovables. Por supuesto, hay un elemento importante, dependiendo de la ubicación de una planta de generación con respecto a los usuarios, a dónde están los usuarios. Esto también hay que considerarlo a la hora de diseñar un sistema eléctrico, ¿no? A la hora de diseñar un sistema eléctrico, porque representa un alto costo en el kilovatio hora hacia los usuarios. Ya queda medio minuto de sesión, y en lo que se caiga la sesión, ingresamos nuevamente para continuar, ¿ok? Bueno, yo voy a seguir hasta que automáticamente se salga, pero vamos a seguir. Entonces, les decía que es importante, muy importante, considerar no solo la fuente, sino también la ubicación de la demanda, donde están los usuarios. Un ejemplo de esto es el caso mismo de Venezuela. Siempre lo pongo de ejemplo. Nosotros tenemos una gran fuente de generación de energía eléctrica en Guayana, ¿eh? Pero
En Guayana la demanda no está más de 5.000 megavatios. Bueno, primero, todo para nadie es un secreto el tema de la situación económica que ha sufrido Venezuela en estos últimos 5 años, que gracias a Dios, bueno, ya está, ya se frenó y ahora está creciendo nuevamente. Y por supuesto, los 2 últimos años, la pandemia afectó sobremanera, no solo a Venezuela, sino a nivel mundial. Si pueden ustedes revisar por internet, las redes, se darán cuenta que, bueno, muchos países han sido afectados, incluso sus índices económicos bajaron mucho. Algunos sectores subieron, sectores económicos subieron, como es el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo. Pero en general el mundo sufrió una disminución de demanda eléctrica bastante considerable, que ya comienza a ascender nuevamente. En el caso de Venezuela, la mayor generación la tenemos en Guayana, pero la demanda eléctrica está distribuida a lo largo y ancho de las costas venezolanas, desde el centro del país hasta el occidente del país, llegando hasta los Andes. Allí es donde está concentrada la mayor demanda de energía eléctrica. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que la fuente de generación importante, la mayor fuente de generación está en Guayana, muy lejos de la demanda. Y si está muy lejos de la demanda, ¿qué implica eso? Implica tener que construir grandes líneas de transmisión de energía eléctrica con alto nivel de voltaje para una transmisión lo más económica posible. Lo más económica posible. Venezuela comenzó ese proceso a finales de los años 60, construyendo las líneas de transmisión en 765 kV, únicas en América, únicas en América en esa época. En esa época, imagínense. Única, y todavía creo que en Sudamérica no existe ningún país con líneas de transmisión con ese nivel de voltaje como lo tenemos nosotros en 765. Los invito a averiguar por internet a ver si algún país de Sudamérica, Norteamérica sí, pero un país en Sudamérica que tenga en sus sistemas eléctricos líneas de transmisión en 765 kV. Pueden buscarlo por internet a ver si algún país a lo mejor ya lo está desarrollando o ya las tiene, pero hasta el momento que yo sepa, Venezuela es el único país de Sudamérica que tiene líneas de transmisión en ese nivel de voltaje. Venezuela es uno de los países con mayor infraestructura de generación eléctrica en el país y por supuesto abastece el 98% de la población. Con todos los problemas que tenemos en este momento de electricidad, la situación es ahí. El problema de electricidad en Venezuela ahorita es otro, que después más adelante podemos comentarlo. Bueno, volviendo al tema acá de los sistemas eléctricos, entonces el tema de la ubicación de la demanda con respecto a la generación es muy importante. Por eso, cuando se duplica el voltaje de una línea de transmisión, se cuadriplica la potencia. Por ello, cada vez que las tensiones de potencia son mayores, las tensiones entonces son mayores. Por ejemplo, si se quiere transmitir una potencia de 2.000 megavatios
a 400 kilómetros de distancia, se necesitarían aproximadamente aguas abajo para poder distribuir a las diferentes regiones, ¿verdad? 45 líneas en 115 kilovoltios. Fíjense que ya a nivel de distribución va disminuyendo el voltaje, por supuesto, para ir distribuyendo a los usuarios. Además de estas 45 líneas en 115 kV, se requieren 15 líneas en 230 kV, 4 líneas en 380 kV, 2 líneas en 500 y una línea en 700 kV. Fíjese que 700 kV es el mayor voltaje que hasta ahora se desarrolla en el mundo para la transmisión. Sin embargo, en la China, bueno, la China ahorita es un país que está prácticamente ya llegó a ser la primera economía del mundo. La China ya está instalando líneas de transmisión superior a 700 kV, transmitiendo energía eléctrica no con energía alterna, sino con corriente continua. Imagínense, eso es un nuevo desarrollo que por supuesto tiene un aspecto económico, porque a pesar del tipo de tecnología que se requiere, el costo disminuye en alguna proporción. Sin embargo, la inversión es mucho más alta, transmitir energía eléctrica a muy alta tensión en corriente continua. Entonces, los procesos de producción de energía eléctrica se componen, como ya lo vimos, de 3 procesos importantes. Pues para resumir, ¿no? Generación, transmisión y distribución. De estas 3 fases, la distribución de energía eléctrica comprende las técnicas y sistemas empleados para la conducción de la energía eléctrica hasta los usuarios finales. Ya a nivel de distribución, la tecnología ha avanzado sobremanera, sobre todo en lo que es la medición de la energía que consumen los usuarios. Ya se habla a nivel mundial, sobre todo los países desarrollados, de lo que se llama Smart Grid. Anoten allí, Smart Grid quiere decir distribución inteligente, ¿no? Sistema de distribución inteligente. Smart en inglés, Smart Grid. Busquen por internet sobre lo que es Smart Grid para que se den cuenta lo que significa hoy por hoy, sobre todo en los países desarrollados, los sistemas de distribución con lo que llaman generación distribuida e inteligente, no solo con generación, sino con su distribución, con medidores inteligentes electrónicos que incluso se puede monitorear el comportamiento de todos los tipos de consumidores, cuánto consume, cómo lo consume, etcétera, etcétera. Es lo que llaman Smart Grid. Los sistemas de distribución, como saben, es el último eslabón de la cadena de suministro eléctrico y, por supuesto, representa el aspecto ya económico, porque es a nivel de distribución que el usuario ya tiene que pagar la tarifa. Entonces, hay también un tema de comercialización que también es importante, que está involucrado dentro de todos los procesos de distribución. El sistema de distribución primario comienza en la salida de las subestaciones de distribución y de este punto los circuitos de subtransmisión alimentan los transformadores de distribución en diferentes niveles de voltaje. Los niveles de voltaje a nivel de distribución
están desde 34,5 kb, 13,8 kb, 30 kb, 5 kb, hasta llegar a 2,5 kb, que es los niveles de voltaje que, por ejemplo, se alimenta el metro de Caracas, por ejemplo, ¿sí? Lo que son sistemas de usuarios de transporte que requieren grandes bloques de energía para, para la distribución. Entonces, los sistemas de distribución, por ejemplo, en la mayoría de los países se transmite a través de redes de distribución como las que ven acá. Recuerde que siempre la distribución eléctrica se transmite a los usuarios hacia las diferentes localidades con las tres fases, ¿no? Son tres fases que salen del generador, de los generadores, y se transmiten a nivel desde las grandes líneas de transmisión hasta las pequeñas líneas de distribución como la que ven aquí en la figura. Entonces, de cada una de las fases se toma los voltajes que cada uno de los usuarios requiere. Hay usuarios que, por ejemplo, los residenciales, utilizan más que todo dos fases, ¿no? Más que todo dos fases. Una fase con tierra para 110, la otra fase con tierra también para 110, pero si utiliza dos fases, ya estamos hablando de 220, que se utilizan, por ejemplo, a los usuarios residenciales para las cocinas eléctricas, para las secadoras, para los hornos, que utilizan 220 en su casa. Y trifásico, que utilizan trifásico, ya son para usuarios industriales que utilizan motores, sistemas de potencia con mayor demanda. Y algunos países o algunas localidades que son, digamos, más que todo las capitales de los países o los países más desarrollados, utilizan la distribución de manera subterránea. Ya no sería a través de torres o de postes como lo ven acá, estamos hablando a nivel de distribución ya al usuario, ¿no? En baja tensión. En el caso de Caracas, por ejemplo, como es el centro de Caracas, las grandes urbanizaciones, la distribución es subterránea. Quiere decir que los transformadores de distribución ya para el usuario están ubicados en sótanos y con una red subterránea bastante extensa, que por supuesto fue construida hace muchos años en el país, en las zonas rurales, en la zona ya del interior del país. La mayoría de la distribución se hace a través de posteaduras con niveles de tensión, para el caso de Venezuela, en 13,8 kb y en 34,5 kb. Kilovoltios, ¿no? Kilovoltios. Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo estudien. Y es importante esto. Las redes de distribución, a nivel de distribución, ya estamos hablando de la distribución de la energía eléctrica a los usuarios finales, normalmente se hacen bajo criterios de confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos usuarios están conectados desde fuentes que vienen de varias subestaciones al mismo tiempo. Esto le va a dar una confiabilidad porque a la hora de una falla de un circuito, pues se alimenta de otro circuito que viene de otra fuente, y para mantener la confiabilidad, o sea, sistemas redundantes. Estos sistemas redundantes se llaman de lazo o de anillo.
Cuando se habla de que un sistema está anillado o tiene lazo, es porque tiene fuentes de suministro o de servicio de varias subestaciones. Y cuando se habla de un sistema radial, el sistema radial es un sistema menos confiable porque al fallar un circuito radial, prácticamente al final donde está el consumidor, prácticamente se queda sin servicio porque no tiene un lazo o no tiene otra conexión de otra subestación, y es lo que se llama sistemas radiales. Los sistemas radiales son mucho más económicos, pero tienen una confiabilidad menor, porque a la hora de fallar un circuito, por supuesto, el servicio se interrumpe. En el caso de Caracas, Caracas fue construida y fue desarrollada con sistema de lazo y anillado. Y anillado quiere decir que si hay alguna falla en algún circuito que alimenta a un usuario, puede ser alimentada automáticamente por otro circuito, y todo con sistemas automatizados. Eso todavía existe, hay algunas fallas de mantenimiento, pero los sistemas están trabajando de esa manera. Ok, eh, ya nos hemos paseado, ¿verdad? Por lo que son los sistemas eléctricos. Por lo menos ya espero que ya ustedes tengan un conocimiento básico. Claro, ustedes tienen que, yo les dejo este material, ustedes van a estudiarlo con más detalle, pero ya por lo menos saben que un sistema eléctrico está conformado por estos diferentes procesos: la generación, la transmisión, la subtransmisión y la distribución, y está el usuario. Ahora, para diseñar ese sistema, para diseñar un sistema eléctrico, se requiere conocer la demanda. Es como un estudio de mercado para cualquier producto. Para invertir, hacer una inversión sobre algún proyecto, se requiere conocer la demanda. O sea, es que hay que hacer un estudio de mercado, ¿no? Es para todo tipo de proyectos. En el caso del eléctrico, hay que conocer cuál es el comportamiento de la demanda. ¿Cuál es el comportamiento de la demanda? Entonces, cuando se va a desarrollar, se va a invertir o se va a ampliar un sistema eléctrico, o se va a construir un sistema eléctrico nuevo para abastecer a un usuario, a una demanda, hay que conocer cómo es el comportamiento de esa demanda, sea para un país, sea para una población, sea para una localidad, o sea para un usuario industrial, por ejemplo, o un centro comercial. Si se va a construir un centro comercial nuevo, como ejemplo, hay que conocer cuál va a ser la demanda eléctrica de ese centro comercial. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero igual se aplica para todo, para servicio residencial, para toda una localidad y, como lo dije, para todo un país, incluso. Conocer cómo es la demanda y cuál es el comportamiento de esa demanda. Y para eso se utilizan lo que se llama las curvas de carga o curva de demanda. Aquí pueden ver un ejemplo de una curva de carga, y que, por supuesto, las curvas de demanda o las curvas de carga, así se le denomina, se pueden visualizar, se puede determinar su comportamiento según el periodo. O sea, es decir, yo puedo ver el comportamiento de una demanda X de cualquier usuario
de diariamente, las 24 horas del día, como puedo ver el comportamiento de una demanda de un usuario o de cualquier demandante de manera mensual, incluso de manera anual. Y pudiese ver cuál es el comportamiento de esa demanda eléctrica a nivel de los años, por año. Profe, una pregunta. Dígame. Dígame. Una pregunta. Esa es nuestra curva de carga, ¿ok? Y entonces el área debajo de esa curva sería la energía consumida. Correcto. Y la Ok. energía consumida en energía eléctrica, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuál es la energía eléctrica? En el caso de la electricidad, ¿cuál es la energía eléctrica? Fíjese que aquí matemáticamente, como lo está diciendo la señorita, tú eres, perdón, María Gabriela. María Gabriela está diciendo, ¿verdad? El área bajo la curva de esta curva que está acá, que es una curva diaria, las 24 horas, matemáticamente es los megavatios, que es el eje vertical, es demanda en megavatios, y el tiempo está en el eje horizontal, que el tiempo es en horas. Entonces, megavatio hora, ¿verdad? Entonces, megavatio hora eléctrico. Exactamente como lo dice María Gabriela, el área bajo la curva es la energía eléctrica. Entonces, si yo integro, ¿no? Integro todo eso me va a dar kilovatio hora. O sea que yo puedo decir que durante todo el día, si ven esta curva, desde la hora cero, que son, digamos, las 12 de la noche, ¿verdad? Desde la hora cero hasta las 24 horas, que vuelve otra vez a ser las 12 de la noche, el comportamiento de la demanda es variable, ¿lo ven? Digamos, en la madrugada baja la demanda y hasta las 2 4 de la mañana, y a partir de las 4 o 5 de la mañana comienza a subir la demanda, fíjense, megavatio, y hay un pico a la hora 12, entre las 12 y las 14, ¿verdad? Hay un pico, pero luego vuelve a bajar la demanda, hasta la hora 18, donde nuevamente comienza a subir y otra vez se forma otro pico a las 20 horas, creo que a las 8 de la noche, ¿verdad? Que después vuelve a bajar y llega hasta el mismo nivel de la hora cero donde comenzó. Fíjese, esto es una curva típica. Esta pudiese ser parecida, esta pudiese ser una curva de carga, yo diría que hasta de Venezuela, ¿no? Así más o menos se comporta la demanda todos los días en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque en la madrugada se apaga todo. Normalmente las localidades con mucho calor siempre ponen su aire acondicionado, pero más que todo en la madrugada hace frío, apagan todas las luces, apagan todas las industrias, y luego en el amanecer comienza a la gente a salir a la calle, a despertarse, a bañarse, a consumir, a prender los aparatos, eso, hasta que se forma un pico al mediodía que luego comienza a bajar en la tarde. Ese es más o menos, en Venezuela es así. En Venezuela hay dos picos, uno a más o menos esa hora y otro, el mayor, que es en horas de la noche, ¿no? Que luego viene a bajar. Esta es una curva, esto es lo que llaman curva de carga, y esta curva de carga puede ser diaria, puede ser mensual y puede ser anual. Entonces, vamos a comenzar a definir los conceptos, ¿ok? De esta curva, porque lo vamos a necesitar más adelante. Primero, saber que la curva de demanda es cómo es el consumo del usuario.
Y como ya lo dije, esta curva de demanda puede ser para una localidad, para un país, para un usuario específico, por ejemplo, un centro comercial, una fábrica. También tiene su curva de demanda. Cuando ustedes pronto sean ingenieros, comiencen a producir y les interesa esta área de la energía, probablemente algún usuario, algún cliente le va a decir, "Mira, yo quiero saber, voy a construir un centro comercial o una fábrica y necesito abastecerme de energía. Entonces, ¿qué me sale más barato? ¿Conectarme al sistema o colocar mi propia planta, no? Entonces, evidentemente, ahí hay un conocimiento que ustedes lo van a adquirir acá. Entonces, es bueno entonces que desde ya manejemos los conceptos. Esta entonces es una curva de carga que no es otra cosa que el comportamiento diario, en el caso de que es una curva de carga diaria. Acuérdense que hay curva de carga o curva de demanda diaria, curva de demanda anual, curva de demanda mensual y incluso hay curvas por años. Hay unas curvas que por años se va viendo el comportamiento de la demanda de un país. Por ejemplo, en Venezuela hay una curva de demanda histórica desde los años 1800, 1900, comienzo de 1900, que comenzó ya, digamos, el uso de la electricidad de forma masiva. Estamos hablando que la demanda en Venezuela no pasaba de 500 kilovatios. Entonces hay una curva de demanda histórica desde el año 1900 hasta el año 2021. Tenemos esa curva, está histórica, está bien registrada, porque es histórica. Pero igual hay curva e incluso podemos calcular la energía que se ha consumido a nivel desde todos estos años hasta nuestros días, de una forma aproximada, por supuesto. Entonces aquí podemos ver varias definiciones. Podemos ver lo que se llama la demanda máxima. ¿Qué es la demanda máxima? La que ustedes ven allí en el pico que ocurrió entre las 22 y entre las 20 y 22 horas, ¿verdad? Esa es la demanda máxima de esa carga o de ese sistema o de ese usuario demandante o de esa localidad, de ese país. Demanda máxima. Y podemos ver también una demanda mínima. ¿Cuál es la demanda mínima? La que ocurrió entre las 2 horas y 4 horas del día. Y también podemos ver la demanda promedio. Entonces, tenemos la demanda máxima, demanda mínima y demanda promedio. Y lo que dijo María Gabriela, podemos ver la energía consumida o la energía demandada. También se puede decir así, ¿ok? Energía consumida, energía demandada, que es el área bajo la curva de esta gráfica, ¿verdad? Entonces, ya tenemos ese concepto. Lo vamos a ver aquí más adelante para definir los parámetros. Entonces, existen ciertos parámetros o índices que pueden definir características relacionadas con la demanda durante un periodo de tiempo considerado. Entonces, cualquier periodo de tiempo. Entonces, la demanda, la energía demandada o consumida por la carga en el periodo de un año se escribe como EDA, ¿no? Ahí está, mire, en kilovatio hora. La energía eléctrica se mide en kilovatio hora. Lo que ustedes consumen en su recibo de Corpoelec, usted ve en su recibo de Corpoelec, por ejemplo, un usuario residencial en Venezuela o en Caracas, vamos a ponerlo en Caracas, consume alrededor, en promedio, unos entre 400 y 500 kilovatios hora al mes, más o menos, en energía eléctrica al mes. Entonces, eso es lo que se llama la energía
demandada. Y es equivalente al área debajo de la curva horaria, ¿ok? Lo que dijo María Gabriela. Lo otro es la potencia demandada promedio. En este caso, aquí se habla en promedio anual, pero igual puede ser en promedio diario, ¿ok? Pero en este caso se habla de demanda promedio anual, que es la potencia en megavatios. La potencia es en megavatios, ustedes saben, ¿no? Potencia es en megavatios. Ahora, ¿de dónde sale el megavatio? ¿Cuántos megavatios, cuántos kilovatios es un megavatio? 1000 kilovatios, ¿verdad? ¿Y cuántos vatios es un kilovatio? 1000 vatios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un vatio? Es bueno que vayan asimilando ustedes esto, ¿qué es un vatio? Es un vatio. ¿Cómo lo pudiesen definir? Un vatio en términos de energía. En términos de energía. Acuérdense que el vatio es potencia. Trabajo es joule, caloría o BTU. Y vatio es potencia. Yo le voy a poner un ejemplo. Si yo tomo en mi mano una masa, o vamos a decir un peso, un bloque, que pesa 1 kilo, si yo tengo en mi mano un bloque que pesa 1 kilo, por ejemplo, una piedra que pesa 1 kilo, y yo la muevo hacia arriba 1 metro, yo la muevo 1 metro a cualquier velocidad, yo muevo esa masa de 1 kilo, que pesa 1 kilo, a 1 metro, yo estoy este, haciendo un trabajo de 1 joule, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si yo llevo ese kilo, lo llevo a Newton, lo tengo que multiplicar por 9.8, ¿no? Lo llevo a Newton, 1 Newton por metro, ¿cuánto es? 1 joule. Yo lo moví, yo subí esa piedra que pesa 1 Newton, por ejemplo, 1 Newton, la muevo 1 metro, y yo estoy haciendo un trabajo de 1 joule. Ahora, si yo muevo esa piedra 1 metro en un segundo, lo hago en un segundo, eso es un vatio. Pero si yo muevo esa piedra en 30 segundos o en 60 segundos, o sea, en 1 minuto, sigue siendo 1 joule, pero ya no sería un vatio, ¿verdad? Sería mucho menos de un vatio. La 60 parte de un vatio. Quiere decir que la potencia es mucho menor. Pero si yo lo hago en un segundo, la potencia es mayor. Entonces, eso es lo que quieren ustedes asimilen. Si quieren lo pueden buscar por su libro de texto de termodinámica para que vayan asimilando. Entonces, la potencia es en megavatio en este caso, la potencia media a qué es igual. Matemáticamente, ¿no? Sería la energía demandada dividida entre el periodo en horas de un año, porque estamos hablando de la potencia demandada promedio anual.
igual si son las 24 horas, ya no sería entre 8.760 horas que tiene un año, ¿verdad? Tú sabes que un año tiene 8.760 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, si es en un año, sería 8.760 horas. Entonces, la potencia promedio o la demanda promedio de esa curva es la energía demandada, que es el área bajo la curva, ¿verdad? Sobre las 8.760 horas que tiene un año. La demanda máxima, entonces, es el pico de la demanda que alcanza. Ya se va a acabar la sesión